familia, ¿cómo están? Les habla Jerry Velázquez. Traigo un episodio muy interesante el día de hoy. Hoy tengo el gusto de hablar con Israel Ríos Martínez. ¿Sabe? Él es un psicólogo y también teólogo. Así que tengo el gusto de presentarles a Israel. Tenemos temas muy interesantes, así que quiero darle la bienvenida a Isra. Mucho gusto, Israel, tocayo. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. Dios te bendiga, un placer para mí poder expresarles mucho de lo que Dios nos da. Un gusto, Israel. Qué bueno, pues me han hablado de ti. Espero que bien. Ya te vimos ahí en TikTok también, estás ahí muy activo y la intención que sigas más activo. Sí, la idea es compartir primeramente la palabra de Dios y con el conocimiento que Dios nos da a esta generación que se requiere. Hay demasiada malinformación allá afuera de todos los temas, sobre todo hoy día ideologías de género, digo porque va por ahí los temas, y todo el conocimiento que el mundo nos está bombardeando, pero pocos vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a verlo desde esta perspectiva, por supuesto. Y es muy interesante. Tiene muchos libros, algunos libros los vamos a estar tocando como de refilón, por decirlo o expresarlo de alguna forma. Vamos a tocar algunas partes de estos temas, pero hoy quiero que nos enfoquemos al tema del ADN, ¿te parece? Perfecto, sí, claro que sí. Bueno, me hablaron de ti, hablaron con los vi tus TikTok y la intención es que podamos compartir lo que enseñas con otro tipo de gente o gente que ya te vio y que te vuelva a ver en este podcast, ¿te parece? Sí, claro que sí. Estamos a la orden. Vamos a hablar un poco a lo mejor ya me estoy adelantando, ya estoy promocionando. No, está bien. De genes, mi último libro, Génesis, el libro de los genes. Ok, bueno, pues, ¿de qué se trata el ADN o qué tiene que ver el ADN? Ya lo platicamos, lo hemos estado platicando, pero bueno, explícanos, ¿qué tiene que ver el ADN con el tema Biblia, con el tema Dios, con el tema religión tal vez? Porque hay gente que no entiende qué tiene que ver eso con el tema Biblia o el tema Dios. Todo, absolutamente todo sale de la Biblia. La Biblia es una constitución de leyes universales, y hablar de genética es hablar de leyes biológicas, leyes físicas, que las leyes fueron hechas para que haya un orden y se reproducen, se repiten, se replican una a otra para que haya, repito, un orden dependiendo de la rama de ciencia o de existencia en el universo. Es decir, en este caso, leyes biológicas, ¿no? La producción de la vida. Y la palabra ADN son siglas que ha tomado la medicina o ramas sobre biología para referirse a la semilla del genoma humano. ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico. Y ahí encontramos ADN, pero empata justo con la semilla que Dios plantó en el huerto cuando dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Okay. En Génesis 1:26 dice esto, no hagamos al hombre. Y cuando vas al hebreo dice Adam. Y nosotros lo traducimos como Adán con N. También en inglés dice Adam. Y obviamente empata con ácido desoxirribonucleico. Sobra una A, pudiéramos decir, porque es ADAN. Pero esa A que sobra nos refiere, cuando estudiamos un poquito, hay una rama de las matemáticas que se llama gematría. La gematría estudia el valor de las letras. Estamos hablando de letras. Y la A que sobra refiere a primero. Es la primera letra de todo abecedario. Alfa en griego. Aleph en hebreo. A en nuestro castellano. Refiere a primero, limpio, puro, príncipe, primogénito, primicia. Es lo primero de lo primero, la primera letra. Entonces no es casualidad que el primer hombre comience con esta letra. A. Abel significa hijo. Y ya agregas una A con una B. Porque la B hace representación de lo que sigue. Exacto. Y por ejemplo, en el hebreo, en el arameo es bar, hijo. En el hebreo es ben. Y en el griego, bar, ben y bet.
Es bet en el hebreo, perdón. Y en el griego es ben, que hace la referencia a la B. Ok. Pero bueno, entonces Adán refiere a ADN y sobra esa A que nos refiere a que es el primer ser humano y que es la semilla que Dios plantó para que dé fruto por generaciones hasta nosotros hoy día. Ok. La reproducción humana se dio y nace de este ser humano plantado en el huerto, que me gusta pensar que es una analogía a útero. La palabra huerto empata mucho con útero. Los dos son, vamos a decirlo, buena tierra donde el ser humano viene y planta una semilla y da fruto. Sí, la analogía de donde se planta algo para que de ahí florezca o se Sí reproduzca. Ok. No en cualquier tierra da fruto una semilla. Sí, ¿no? Necesitas buena tierra, tierra fértil, de ser posible tierra Sana, virgen, virgen. para que dé fruto. Entonces Dios viene y planta el ADN, planta el ser humano y obviamente lo hace perfecto, impecable, sin pecado, inocente, sin conocimiento de inicio, así como un bebé, tu hijo, ¿no? Entonces, la idea es formar una familia, ¿no? Y tú ves a tu recién nacido y es perfecto, ¿no? No tiene problemas de colesterol, no tiene azúcar elevada, Sí. aunque le hayamos heredado tantas cosas, pero es lo más puro y limpio. Está en el mejor momento, así era el ser humano al principio, ¿no? Ok. Y conforme pues, nos fuimos alejando de él, nos fuimos contaminando y es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Sí, del asunto cuando se tuercen ya Sí, los genomas. maldición generacional es la palabra que utiliza la Biblia. Y si lo hablamos también desde una perspectiva científica, creo que lo podemos traducir perfectamente como mal información genética. Porque maldición refiere a decir mal. Maldición, mal decir, mal informar, Ok. genéticamente hablando. Entonces la palabra maldición generacional que la habla el segundo mandamiento, dice, le vas a heredar a tus hijos hasta la cuarta generación, todo lo que eres, lo que has hecho, tanto bueno como malo. Ok. Pero en este mandamiento o ley hay una cláusula, está hablando de genética, está hablando de asuntos genéticos y dice, mas hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la cláusula nos está revelando diciendo, yo puedo romper las maldiciones generacionales, pero para eso necesito que empieces a guardar mis mandamientos, porque a lo mejor a mí me heredaron el azúcar, mi padre tuvo diabetes y pues yo soy propenso a detonar, ¿no? Pero si empiezo a modificar mis hábitos, a lo mejor no sé por qué él consumía mucho alcohol, una mala alimentación, pero yo empiezo a leer la Biblia y me da consejos, ¿no? No, pues no consumas bebidas a lo mejor en exceso. Vamos a entrar al tema del alcoholismo, ¿no? O de las bebidas embriagantes en la Biblia. Pero es decir, empiezo a modificar mis hábitos bíblicos ajustados a lo que un padre, que es la Biblia, la voz de un padre hablando a sus hijos diciendo, come frutas y verduras, ¿no? Ya en su momento dice, no, sí come puerco si quieres, ¿no? Sí, pero sí, sí. de entrada dice, aliméntate sanamente, trabaja, ten buenos hábitos, ama, perdona. Es decir, busca que haya una salud, para empezar en lo físico, a través del trabajo, del perdonar, del comer sano. Es decir, que estemos en un estado lo más puro posible, como cuando Adán y Eva, o como cuando los primeros hombres, o como cuando eras niño, Sí, cuando eras un joven. bebé. Exacto, lo más puro. Eso es la Biblia al final del día, diciéndonos, es que yo los hice perfectos y quiero que así me encantan. permanezca. Como uno con sus hijos, ¿no? Sí, que no quisieras que aprendieran cosas malas, ¿no? Que siempre estuvieran guardaditos ahí en casa. Que nunca conocieran las drogas, Sí. que nunca conocieran esos malos hábitos, ¿no? Así es como Dios todo el tiempo nos está diciendo, no, mira, cuando te levantes y al dormir también haz una oración, abraza a tus hijos, enséñales las buenas nuevas. Eso es la voz de un padre. Para encontrar, vamos a decirlo científicamente, un equilibrio en el ADN, en el sistema, lo que Dios estableció perfecto de inicio, para que entonces vivamos en abundancia. Entonces, es todo un tema, Sí. porque es ahí el meollo del asunto del por qué estamos enfermos,
deprimidos, ansiosos. La depresión y la ansiedad, por ejemplo, son hoy día muy comunes, son un asunto biológico. Ansiedad es lo contrario a saciedad, Ok. a una necesidad que tengo y que ya no puedo saciar, pero porque de inicio la llevé a un extremo, no sé, alcohol. Y yo hoy día ya no consumo y me siento inquieto porque en mi sangre, en mi ADN, ya están grados de alcohol y me empieza a pedir, dame alcohol, porque ya mis toxinas ya se regularon o se ajustaron a eso que yo le estuve dando. Ujú. Y entonces, ¿qué dice Dios? Nos da vamos a decirlo así, la medicina para que volvamos a nuestro estado más puro. Y diría al alcohólico, ayuna, cambia tus hábitos. Hey, perdona a tu hermano porque esa es la raíz a lo mejor del por qué estoy bebiendo, porque llevo 20 años enojado con mis hermanos y estoy triste y mi alma y solo cuando tomo pues me pongo a bailar Sí, me alegro. y entonces cuando encuentre la palabra de Dios voy y le voy a pedir perdón a mi hermano. Ya no quiero tomar, ya estoy feliz, no me hace falta. Es decir, todo está en el ADN, lo que somos está en el ADN. Estamos hablando del tema del ADN y después vamos a ver el tema de cuando se tuerce el ADN, cuando se contamina. El ADN obviamente sabemos, lo hemos visto en la escuela. Bueno, no sabemos mucho del tema, ¿no? Pero bueno, el ADN es todo lo que somos y todo lo que heredamos. Todo lo que recibimos en cuestiones genéticas, ¿no? En la cuestión imagen, en la cuestión, hablábamos de gustos, en la cuestión de tal vez hasta de pensamientos, de hábitos, y creo que es un tema muy interesante. Hoy día hay varias ramas de la ciencia, entre ellos la psicología, que van comprobando que se hereda no solamente lo físico, no solamente los rasgos característicos biológicos, fisiológicos, sino también la inteligencia, la creatividad, lo artístico se hereda. Ves a alguien, mis abuelos eran músicos y de volada le agarra al chavito, ¿no? Decimos hoy en día, ya traen el chip para todo, ¿no? Para los celulares. ¿Por qué? Porque cada generación se va heredando información a sus hijos, que entonces Adán, decía yo, era inocente, sin conocimiento. Imagínate al principio de la creación que no había computadoras, no celulares, no absolutamente nada. Entonces no había gran conocimiento, a diferencia de esta generación que ya es muy despierta. Los niños a los 2 años ya te manejan la computadora, ¿no? Es más, Sí, ya están bien. el abuelito ni le entiende. Y el niño de 2 años ya agarra y se mete y sale, porque cada generación hereda la información de su capacidad, las facultades de inteligencia, la cognición, decíamos la creatividad, lo artístico. Y eso no es tanto un asunto biológico, es un asunto del alma. El intelecto, la fuerza de voluntad se heredan. O sea, el ADN que todos estudiamos en la secundaria o en la primaria. Digo, porque más allá no, al menos que te especialices en algo que tenga que ver con eso. Pero no solamente es en los rasgos físicos, vaya, o en los atributos que uno puede ver, sino también en los atributos como esencia, no como habilidades. Dices el tema de la música. La pregunta es, entonces, si se replican o si se contagian o si se heredan, creo que es la palabra correcta, también en las cosas que se practican, como los gustos, también tiene que ver con que viene en esa herencia genética. Sí, mira, hizo la física cuántica un experimento, un poco de neurología también, con unas ratas. Esto lo pueden encontrar hasta en YouTube, este experimento. Y dice que había una mamá rata y la pusieron. Doña Rata. Doña Rata. Y dice que en el experimento dijeron, vamos a ver si se transmite hereditariamente lo que la rata madre conoce del mundo. Y dice que pusieron no recuerdo, un objeto. Y dice que cuando la rata venía en su laberinto y llegaba al objeto, que hacían un ruido fuerte, estrepitoso, cuando ella estaba mirando hacia el objeto. Uh-huh. Y que la rata asociaba el objeto que veía con el ruido y salía disparada.
Y le cambiaron el objeto, la rata se fue por otro lado y lo pusieron para acá. Y lo hicieron muchas veces el ruido. Ya después dijeron, vamos a dejar de hacer el ruido, pero vamos a ponerle el objeto. Y cada que la rata veía el objeto, salía corriendo, porque ya asociaba. Ok. Quitaron a la rata y pusieron a sus crías. Sin hacer ningún ruido las crías y sin haber estado presentes, todavía no nacían, Sí, claro. salían corriendo nada más con ver al objeto. Este experimento, repito, lo puedes buscar en las redes, YouTube. en YouTube. Hasta la 4ª generación. Los hijos y los nietos y los bisnietos de la rata vivieron esto sin haber estado presentes. Es decir, dice este experimento, que incluso las fobias, los miedos, los temores se heredan. Oye, pues me preocupa el tema de que no solamente se hereden esas cosas, porque, por ejemplo, dijiste hábitos. El tema de los hábitos está muy canijo, está fuerte, está muy tenso ese asunto, porque y lo hablábamos cuando viajábamos para acá, ¿no? El tema de que, por ejemplo, nuestros papás hayan vivido en un núcleo de escasez o de necesidad. Imagínate qué tan fuerte y qué tan increíble es que sus mismos miedos, sus mismos sus modos de aprendizaje los heredamos nosotros. Porque fíjate, a mí me han pasado varias cosas, no te las voy a contar el taller, te las cuento detrás de cámaras, pero Échanos una. hay cosas. No, por ejemplo, el hecho de que cuando yo comía, por ejemplo, yo me casé y no sé si sea porque tengo 2 hermanos. Entonces el asunto es que había la ración de comida y mi naturaleza o mi modo de ser era tomar solo un pedazo. No, si estaba el pollo, comérmelo completo. Sí, no sé si me explico. Sí. Solo tomar una parte y dejar lo demás, aunque me quedara con hambre. Sí. Siempre hubo comida en casa, pero esa era parte de mi forma de ser. Sí. Cuando yo me caso, hago exactamente lo mismo, hasta que me doy cuenta y digo, ¿por qué estoy haciendo eso si ahora yo soy el que mide cuánta comida y solo era mi esposa y yo? Sí. Entonces son como esos patrones que no sabe uno de dónde los aprende, pero sin duda los practica. Sin duda, cada uno de nosotros, dice la psicología, cada mente, alma es una en el universo. Pero fíjate que distingo varios patrones que lo que nos acabas de platicar lo vive todo hermano mayor. Porque en su ambiente y su capacidad de entendimiento le dice, se preocupa por sus hermanitos. Y efectivamente hay un pollo y dice, no, pues, ¿qué van a comer mis hermanos? No puedo agarrar y yo solo. Entonces, eso todo es un patrón donde todos los hermanos mayores, al menos los más sanos, porque Los habrá normales. quien sí, Que lo coma todo. exacto. Pero sí es un patrón y hablábamos, es un tanto profundo, que incluso vamos distinguiendo que los ministerios de los cuales habla el Nuevo Testamento, Pablo, Dios los da ajustados al ambiente, a la construcción psicoemocional que se formó, sobre todo en las etapas tempranas de desarrollo. Órale. Esto es bien padre. Dice la palabra que el Espíritu Santo es quien da dones como Él quiere. Ujú. Pero es bien padre ver que muchos hermanos mayores o muchos pastores hoy en día, la mayoría son hermanos mayores. Y yo he tratado de hacer una encuesta, a veces sin decirles a los pastores, nada más les pregunto, ¿cuántos hermanos tiene? Ay, usted es el mayor. Ya nomás me quedo. Y si le he preguntado así en pastores, por lo menos 70 son los hermanos mayores o el segundo, dependiendo cuántos números de hermanos sean. Sí, de la familia de mi mamá, por ejemplo, mi mamá es pastora y es la más grande de su familia. Y del lado de mi papá, el tío más grande, el mayor, es el que es el pastor. Y decíamos, este es un asunto genético, porque la genética es algo que heredamos, pero también que informamos. A lo mejor a mí no me heredaron diabetes, ¿no? A lo mejor mi padre, mis abuelos eran de pueblo y no tomaban mucho refresco, ni carnitas, eran más de maíz, Sanos. frutas y verduras. Pero pues ya aquí en la ciudad yo empecé a consumir mucho azúcar y ya informé mi sistema de glucosa excesiva, me va a dar la diabetes y ya la voy a heredar a mis hijos. Oye, pero perdón que te interrumpa, está muy interesante esa palabra que dijiste, informé a mi cuerpo. Esa palabra
está muy interesante porque si eso hace, por ejemplo, el alimento, ¿qué hace lo demás? Todo lo que consumimos son químicos y el ADN son fluidos, es la información que está en los líquidos del cuerpo, en los fluidos reproductores principalmente y en la sangre y en lo hormonal que son líquidos. Y todo lo que consumimos, una Coca-Cola, un cafecito, obviamente lo podemos distinguir todos, trae por lo menos las horas que siguen un estímulo a nosotros. ¿Por qué me tomo un café? Porque no quiero dormir. ¿Por qué una coca? Porque me relaja. Es decir, estoy informando momentáneamente mi cuerpo y obviamente eso va a influir. Ahora imagínate por décadas. Mi coca. Llega al punto que obviamente informé a mi cuerpo de glucosa tanta grados o Sí, todos tanta los información días. de coca. Que entonces llega un momento que el cuerpo se acostumbra y rebota, ¿no? O bueno, ya viene la diabetes. Y luego le exige, que es el tema de las adicciones, Te ¿no? vuelves codependiente, ¿no? ¿Por qué? Porque informas a tu sangre y se vuelve la información de tu sangre, de tu ADN. Pero por eso te digo, no solamente el tema de la Coca-Cola, sino también en alguna otra práctica, Como pararte tarde. hábitos. Todo, ¿qué crees? Se escribe en la sangre. Alguien que se enoja todo el tiempo. A lo mejor comenzó por el ambiente, ¿no? Estaba a la defensiva porque crecía en un barrio, vamos a decirlo así. Tranquilo, amigo. Dios bendiga a los de Iztapalapa y a los de la Sanfe también. Decíamos, a lo mejor como mecanismo de defensa, diario adrenalina, ¿no? Porque tenía que correr por donde vivía. Estoy informando, así como la coca, el ejemplo, a mi cuerpo de que diario detono ciertas toxinas o hormonas y el cuerpo se acostumbra. Y aunque el día de mañana yo no viva en ese ambiente o a mis hijos les voy a heredar, ¿y qué crees? Que entonces ya traen ese desequilibrio, vamos a decir, en el ADN y entonces ya el niño ya es agresivo. Sí, Porque sí, sí. se lo heredé. Lo quito desde chiquito. Sí, y bien contento. Se parece a mí. No, mira, es como tú, su papá. Sí. Le empiezo a ver mucho sentido a muchas cosas. Por ejemplo, la importancia de que como pastores, por ejemplo, le enseñemos. Bueno, el último podcast que hicimos fue un tema hablamos del noviazgo. Un muchacho que tuvo su novia en Estados Unidos. Entonces su noviazgo literalmente lo pasaron a distancia. Y dice que cuando ellos contaron cuánto tiempo estuvieron juntos, fueron como menos de un mes durante 5 años, desde el tiempo que estuvieron juntos. Entonces hablábamos de esas prácticas en donde me decía el muchacho, es que yo tuve que ir a pedir permiso para que ella fuera mi novia. Yo tuve que ir a hacer esto. Como el testimonio de un buen noviazgo sano, en donde me dijo, yo me cuidé para cuando yo me casara. Entonces vemos la importancia de que eso se modele y se haga común ahora en las redes sociales. Que haya ese tema en donde ya no promovamos la promiscuidad o que tengan sus experiencias sexuales desde bien niños, ¿no? Que eso es algo pues normal en la sociedad, pero no es algo recomendable, por lo que ahorita vamos a estar hablando. Pero imagínate qué es tan importante es esto que unos jóvenes sirvan a Dios desde jóvenes. ¿Sí? Que la información de sus hábitos, la información de lo que ellos hacen, de lo que practican, de lo que viven, de lo que hablan, de lo que piensan, de lo que escuchan, se convierta en esos fluidos o en esos líquidos que van a pasar a sus niños. Ayer platicaba con unos amigos, no son cristianos, y yo les decía, yo soy cristiano desde niño. Y otro decía, yo tomo desde que soy un niño. Entonces él decía, ¿a ti te causa placer ir a la iglesia? Lo mismo que a mí me causa placer una cerveza. Pues sí, y lo va a seguir a él de por vida. Y me decía, es más, el siguiente fin de semana vámonos a tomar, porque yo jamás he estado ebrio. Le decía, el siguiente fin va a haber una fiesta. Y yo le decía, ¿qué crees? Que ni siquiera se me antoja. ¿Por qué? Porque no estuvo en mis etapas tempranas de desarrollo. Dice la palabra, instruye al niño en su camino. Sí, cuando fuere. Y eso no solamente refiere a un asunto psicológico, a la palabra de Dios, a los hábitos, porque se queda en la información genética. Imagínate yo que si hubiese fumado, no sé, a los
11 años y me causó placer. Eso generó dopamina. La dopamina es la hormona encargada del placer. Serotonina porque me causó felicidad, estaba con los amigos. Y entonces, ¿qué crees? Es el inicio de una adicción. ¿Por qué? Por los placeres Claro. que me ocasionaron, tanto psicológica como biológica, que lo voy a estar repitiendo hasta el punto que sin forma de cafeína o mi sangre y me lo va a empezar a pedir, exigir. El enamoramiento es exactamente lo mismo. De hecho, dicen que el enamoramiento se compone de dos palabras, de amor y de miento. Enamoramiento. ¿Por qué miento? Porque se dice que bajo el enamoramiento estamos como drogados. Sí, es el tiempo más vulnerable para un hombre o para una mujer. Porque liberamos esas toxinas, nos drogamos de forma natural Sí. a través de la dopamina, la serotonina, y entonces informamos a nuestro cuerpo. Como psicólogo me gusta pensarlo así, que en la etapa de enamoramiento se hace una recodificación neuronal, es decir, se pueden cambiar muchos hábitos. Ves al muchachito, decimos, ¿no? Ni se bañaba, dice, nomás empezó a salir. Se baña, se peina, arregla la casa porque va a traer a su novia, a su novia. ¿Por qué? Porque entonces, bajo el efecto de, vamos a decirlo, anda drogado el muchacho, ni le hablas y no te hace caso, pero tiene la fuerza de voluntad para hacer todos esos cambios de hábitos que jamás nadie pudo haber logrado, ¿no? Que el chavito hiciera y ahorita sí pudo. ¿Ayudado a qué? A que está reinformando su información genética. Por eso es un buen tiempo de enseñanza y de, ¿cómo decirlo?, de entrenamiento, para no decir discipulado, Sí. en el tiempo del enamoramiento. Porque es un tiempo vulnerable donde, como dices, ¿no?, se reajustan todos los hábitos. Y hay que aprovecharlo, no es casualidad. Me gusta una frase que me regaló Dios. El enamoramiento son los cimientos de toda la relación. A lo mejor se casan y viven 50 años. Van a repetir lo que se vivió en el enamoramiento. Ponías un ejemplo de unos novios que vivían a distancia. Él se tomó para ir, no sé, unos 25 días hasta otro país. ¿Y qué creen? Que no le va a costar toda su vida ir a otro país nada más para ir a ver a su novia. Porque en la etapa de enamoramiento lo vivió, no le costó, lo disfrutó. Entonces no le va a costar de por vida. Así funciona. Sí, y ahora me doy cuenta, porque ahora como pastor me doy cuenta cuando el noviazgo fue de iglesia cuando no fue de iglesia, vaya. Porque cuando el amor está en la iglesia, sin problema sirven a la iglesia. Y cuando el novio está fuera o la novia fuera de la iglesia, lo primero que hacen es alejarse. Huyan de relaciones así, jamás lo vas a cambiar. Si no pudiste en la etapa de enamoramiento siendo novios, eso no va a pasar. Pero la gente no entiende, porque decías, ¿no? Es el tiempo más vulnerable donde la gente no escucha consejos, no ve errores, no ve ofensas, no ve insultos. Fíjate que en ese tiempo de noviazgo, me recuerdo, ya fue hace como ya un ratote, cumplí 15 años de casado apenas. Felicidades. Muchas gracias. Pero fíjate que en ese tiempo en donde estoy plenamente convencido de lo que dices, aunque llevo una formación de casa, literalmente crecí en una familia de instrucción, de enseñanza, de corrección, pero esa parte del noviazgo a mí me formó mucho. Fíjate lo que te voy a comentar. Me formó mucho porque en el noviazgo mi esposa modificó muchas actitudes de mi vida. Muchas. O sea, sí lo noté, no sabía por qué. Sí. Pero, por ejemplo, una vez, siempre lo cuento y se lo he contado a la iglesia, yo un día me enojé muy feo con mi esposa. Bueno, era mi novia, me enojé muy feo, me fui, no soy de pegar y hacer todo eso, pero me fui, me puse muy mal, me sentí muy mal, de noviecillo. Sí. Me senté en la banqueta y me puse a llorar porque dije, ¿qué está pasando ahora? O sea, esas veces que te cae el corazón. Bueno, esa vez llegó un muchacho que no conocía, un muchacho que pasó en la calle y me habló de parte de Dios. Me dijo, se acercó 2 veces y ya la tercera vez que se acercó le dije, bueno, ¿qué? Dije, me voy a desquitar con él. Okay. Y me dijo, no, espérate, es que trato de decirte algo, ¿tú crees en Dios?
Y yo le dije, sí. Y me dijo, es que quiero decirte algo. Eran 12 de la noche, yo hasta donde vivo, hasta donde vivía. Ya no había combis, ya no había nada. Y me dijo, solamente quiero decirte algo de parte de Dios. Y me dijo, lo que tú ames más que a Dios, Dios te lo va a quitar. Y bueno, y entró conmigo diciéndome, oye, ¿tú tocas la batería? Y con eso fue de, ¿cómo sabes, no? Entonces, bueno, me dice eso, luego me dice que todo lo que yo ame más que a Dios me lo iba a quitar. Fue uno de los días más alegres de mi vida porque supe que Dios estaba moldeando algo en mi vida. Ese día que me dijo eso, entonces yo llegué a mi casa, lejos de seguir peleando, porque antes comprabas las tarjetas de 100 pesos, no sé si te acuerdas. Sí, Salía bien caro pelearse. Y yo le dije a mi esposa, que era mi novia, le dije, ¿sabes qué? Hace rato Dios me acaba de hablar. Y a partir de ese día, amigo, mi vida cambió para muchas cosas. Porque dije, nada, no quiero que Dios me quite nada de lo que amo. Así que siempre va a ser mi prioridad. En esos tiempos, ¿qué fue lo que cambió? Obviamente la palabra de Dios te cambia, pero fue ese tiempo de reajuste. Sí. De las neuronas, o no sé de qué sea, Sí, de la genética. Sí. Recodificación neuronal o ya, bueno, sí. Imagínate, o sea, se qué interesante. modifican los hábitos. ¿Por qué? Porque estás en esa etapa de fluidos químicos, es como en la adolescencia, cambios hormonales, por eso decimos, pues es una etapa bien difícil a la adolescencia, y el enamoramiento es como regresar a esa etapa donde la adolescencia es la etapa de la formación de la personalidad. Y entonces, como lo estamos empatando con la etapa del enamoramiento, se reajusta la personalidad, te ajustas a la persona. Qué Sí, padre, sí. qué interesante. Y a sus hábitos, ¿no? También. Sí, hay un acomodo ahí. Vamos a explicarlo desde Génesis, el libro de los genes. Estamos hablando de genes. Génesis es una palabra griega, Génesis, que se compone de genosis, en el griego, que significa conocimiento, y se compone de genes, conocimiento de los genes. Uh-huh. Y hablando del enamoramiento o del noviazgo, porque decimos los pastores, los teólogos, que no existe el noviazgo en la Biblia, uh-huh. Aunque diferimos un poco algunos, pero es bien interesante cómo Génesis nos habla, por ejemplo, de la vida de Isaac, que a sus 40 años no tenía esposa y creo que ni la estaba buscando, pero Abraham, su papá, ya era un anciano y dijo, yo me voy a ir y mi hijo no la vaya a regar y se vaya a casar con una cananea o con alguien. Entonces manda a su siervo y dice, tráiganle una esposa a mi hijo, le consigue esposa. Y el ángel, ¿no? Pero decimos que no hubo enamoramiento ni hubo etapa de noviazgo, porque nos enseña la Biblia que cuando ya la trae, Isaac, primero Rebeca le dice a su siervo de Abraham, se ven de lejos, no sé, a una calle de distancia, y le dice, él es con el que me voy a casar. Y dice, sí, él es el hijo de mi siervo. Y dice que se vieron y se gustaron. Sí. Porque dice que se acercaron y que Isaac la besó. O sea, ya estaba queriendo. Pero, ¿qué creen que voy distinguiendo? Que no fue lo más sano. O sea, qué bueno, dijéramos, fue amor a primera vista. Él ya sabía que... O ganas a primera vista. Porque de hecho dice que la llevó a la tienda de su madre y la tomó por mujer, ¿no? Pero entonces eso influyó desde hace rato el enamoramiento, sobre todo, son los cimientos de toda la relación. Y como en esta escena no hay un enamoramiento como tal, luego la tomó, no le llevó flores, sí, no le dijo qué bonitos ojos tiene, no le compuso una canción, no había conocido ni a los hermanos, ni a los... Uh-huh. Entonces, yo me imagino quizá como un nini, quiero decirlo así, o pensarlo así, porque era hijo de Abraham, dueño de rebaño, rico, era hijo único, aunque tenía otro, a Ismael, pero Ismael ya no estaba ahí. Entonces yo me imagino que él siempre había como hijo único. Un junior. Mejor que Nini, un junior. Junior. Había tomado siempre lo que él había querido, ¿no? Uh-huh. Hijo único, de dinero. Padre millonario. Entonces dijo, está bonita, la tomo. Me la trajeron. Ni ya eso fue a hacer. Como todo lo demás ya me lo pusieron aquí en mis manitas. No me ha costado. No la enamoró. Cuando vemos más adelante, por ejemplo, dice que Rebeca era estéril. Y distingo que incluso la esterilidad es un asunto hormonal. Nos lo enseña el libro de los genes. Sara era estéril. Rebeca.
Raquel. Estas tres matriarcas, podríamos decirlo así, eran estériles, pero hay un patrón del por qué eran estériles, porque fueran apartadas de su tierra y de su parentela, porque había tristeza, porque dejó de haber dopamina, serotonina. Sala salió de su tierra y de su parentela. Imagínate, la mujer siempre quiere ver a su mamá, ir con sus hermanos. Imagínate llevarla por desierto. A un sueño de su marido que en desierto. Donde también el contexto cultural era de tú no opines, ¿no? Sí. Haces lo que tienes que hacer y se acabó. A Rebeca le pasó lo mismo en esta escena. La sacan de su casa y llega a un lugar muy feliz donde, quiero pensarlo así, no la amaron. ¿Cómo interpretar? ¿Por qué me atrevo a decir algo tan? Sí. Porque dice que estaban divididos. Cuando ya son ancianos, dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa. Es decir, nos revela la personalidad de Isaac, que era carnal. Por eso Esaú, el primogénito, era carnal y prefirió el plato de lentejas. Isaac era muy parecido. Sí. Si vemos ya hablamos un poquito su contexto ambiental, que pues eran junior, hijo único. Entonces ya vas amarrando y dices, pues sí. Y dice que Rebeca amaba a Jacob porque era más como, de hecho, un asunto de genética. A ver, a lo mejor y me equivoco, es una teoría mía. Dice que cuando nacen gemelos, en esta misma escena, Isaac y Rebeca tienen gemelos. Habla de que hay una división psicoemocional, por lo menos en la pareja o en las familias. Lo he visto, es un patrón, ahorita lo explico. Por eso es que el fruto sale, por así decirlo, dividido. Sale en dos. Te invito, no sé, Isra, trae a tu mente, a lo mejor, no sé si conozcas unos gemelos o unos cuates. Velo, ¿qué distingo yo? ¿Qué dice el patrón? Que hay un tipo de división, ya sea que una familia, lo voy a decir así, son católicos y los otros son mormones. Hay una división bien clara, no se ponen de acuerdo. Sí, fuerte, una división fuerte. ¿Qué le dice Jehová a Rebeca? Dice, 2 naciones en tu vientre y pelearán. Van a estar peleando. Y dice, y el mayor servirá al menor. Estarán peleando porque había una división. Es decir, Rebeca llegó con toda la intención de amar, pero hablando biológicamente no encontró lo que quería y de entrada se volvió estéril, pero dice que Isaac oró por ella y dio una división. 2. O sea, te digo, lo más padre de esto es ver lo que hoy día ocurre. Sí, claro, el patrón. Sí, son patrones. Estamos hablando de asuntos genéticos y de leyes bíblicas que Dios estableció. Se vale, ¿no? La duda, pero es padre analizarlo. Suena padre, lógico. Vuelve a ocurrir con Judá y Tamar, y tiene a Fares y Sarac, y así en la Biblia. Pero bueno, y entonces ya cuando están ancianos había una división, y por eso Isaac está aferrado a decir, mi primogénito, estoy orgulloso de él, le voy a dar la bendición. Y Rebeca va y le dice a Jacob, no, mira, disfrázate de tu hermano y le robas la bendición. Estaban divididos, ese matrimonio. Papá con el mayor, lo que decíamos, el mayor. Y mamá con el menor. De la genética salen tantos temas. ¿Por qué amaba al mayor? Porque la Biblia nos enseña, platicamos hace rato, velo tú, es un patrón que yo ya he estudiado mucho, que el primogénito guarda mayor carga genética de parte del padre. La Biblia dice, Génesis, el libro de los Génesis, repito, 49:2, si puedes toma tu Biblia y analízalo conmigo. Israel reúne a sus 12 hijos y comienza con el mayor. Mi primogénito Rubén, el vigor de mi fuerza, el principal en dignidad, y empieza así como a alabarlo, porque era el que incluso físicamente se parecía más a él. Al menos hablando de Lea, porque tuvo 4 mujeres. Hablando de Raquel, José era el primogénito de su amor, y por eso amó más a José. Pero Rubén era el primogénito de todos y era el que más se parecía a él. Y estudias sobre todo el Pentateuco y hace una referencia de varias formas que el primogénito guarda mayor carga genética de parte del papá o de la familia del papá. Entonces, de la genética bíblica, de las leyes que Dios estableció, podemos sacar tantos temas. Mira, ya hablamos de los gemelos, de la esterilidad o incluso la fertilidad. Según lo que estoy explicando, se puede revertir, se puede recuperar sin tantos tratamientos. Felicidad. ¿Qué le pasó a Sara para que diera un hijo? Rió.
Ok. Le dijo el ángel de Jehová, tendrás un hijo. Y dice que se rió. Sí, y la hizo reír por algo, aunque sea por incredulidad, pero le sacó una sonrisa. ¿Cómo crees que llevaba décadas triste, en desierto y sin hijos? Wow. Triste. Y rió, y 9 meses después, para así Sí, decirlo, sí. no, un año después, de hecho, dice la Biblia. Con Rebeca pasa la siguiente clave. Primero, reír, hablando humanamente. La segunda dice que Isaac oró por Rebeca. Es decir, ora. O sea, porque ¿qué crees que, sobre todo en el pueblo cristiano, hay mucha gente estéril? Sí. Estéril naturalmente, Sí. estás hablando de eso, natural. Que de hecho es el resultado de una esterilidad espiritual. No querer engendrar. Oye, es que eres guitarrista, enséñale a mis hijos, ¿no? Sí, no, yo les cobro de a 500 la clase. Oye, pero pues Dios te dio el don y... No quieres reproducir hijos. Sí. ¿Qué crees que cuando te casas, Lo pues mismo. no vas a tener hijos? Sí, De es veras. como el patrón. Sí, suena muy interesante porque yo creo que es un tema en donde hoy la tecnología, ves que pagan mucho por poderse embarazar Sí, usando genes. Digo, no sabemos, no sé ese tema sí, para meterme mucho ahí, pero en la Biblia podemos encontrar esas rutas cortas sí. y que no son caras, que son realmente Naturales. a la mano para poder... Sí, hoy día la eso. inseminación artificial, creo, ¿no? Y ahora sí que plantas la semillita. Ahorita ya vimos 2 puntos. Primero, reír, es decir, regresar a un equilibrio hormonal sano. Frutas y verduras y la alegría y la felicidad es salud para el alma, para el cuerpo, para el espíritu. Lo siguiente, orar, pedirle a Dios. Y lo tercero, ¿qué hace Raquel? También tomó medicamento, dice que Rubén fue a mandragoras, creo se llama, y que es un alimento, es una planta. Y dice que a Raquel se le antojaron y le dice a Lea, Se las dame va a de las traer. mandragoras de tus hijos. Y que le dice, no, pero vamos a hacer una cosa, si me dejas dormir hoy con mi marido Jacob, porque a ti te ama más, pero yo no lo he disfrutado y quiero, te doy lo que trajo mi hijo. Y cuando estudias esa palabra, Sí. yo la busqué en el diccionario, es una medicina que se da en los tratamientos de fertilidad. Wow. Es decir, consumió una medicina y en los siguientes versículos dice que queda embarazada de José. Sí, que es un complemento de cosas, ¿no? Alegría, felicidad, placer, amor, Comunión con Dios. comunión. Sí, sí, claro. Y a veces, ya en el tercer punto, igual una ayudadita hormonal. Sí, no, ya no es solo psicólogo ni teólogo, voy a ponerte médico. Me encanta la teología porque pues la palabra de Dios nos revela todas las cosas, ¿no? Sí, sí, todas sí. las ramas. Es la ciencia por excelencia, la palabra de Dios. Suena demasiado increíble, demasiado práctico cuando ya te lo desmenuza. ¿Verdad? Pero es muy interesante esto, saber cómo funciona. ¿Sabes? Porque regresa un poquito y es tan importante el hecho de que podamos nosotros tener todas esas cosas a la mano, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención y sigo dándole vueltas en el tema donde lo que somos se pasa, no solamente las enfermedades. Tú vas al doctor y alguien es diabético, alguien le dio cáncer en tu familia, sino que también los hábitos, sino que también las costumbres, los modos de hacer las cosas. Dice el segundo mandamiento, lo voy a leer, Éxodo 25, de hecho es la mitad del versículo, la segunda parte. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ya lo decíamos, está hablando de genética, se hereda. Dice, todo lo que plantes va a dar fruto por generaciones. Génesis 1:11 dice, toda semilla dará fruto según su género y por generaciones. Entonces nosotros como seres humanos en la reproducción obviamente heredamos la información que tenemos en nuestro ADN, nuestros fluidos, nuestra conducta, incluso nuestra espiritualidad, también es un asunto que se hereda. Los pecados. Los pecados, las enfermedades, ¿no? Hoy día es muy común, ¿no? Tanta gente ya nace, o seres humanos sin manos, sin pies, ciegos, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la maldad. Que Que ahí tiene que ver el tema de la información torcida, ¿o no? Demasiado. Vamos a ver una escena bíblica, está Jesús y hay un cieguito por ahí. Los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres?
Número uno, ¿por qué hacen esta pregunta a los discípulos? Es decir, ellos que conocían la ley, este mandamiento, distinguían que esos defectos físicos son una herencia. Ok. Y por eso hacen la pregunta, ¿quién pecó? Oye, Jesús, ¿quién fue él o sus padres para que estuviera así? A ver, ahí. A veces pensamos que esa pregunta la hacen con una mala intención. A veces pensamos, casi ¿Verdad? siempre sí. Entonces, bueno, perdón que te interrumpa No. ese tema, pero siempre pensamos que lo preguntan con una mala intención, como si fueran cristianos, Ajá, pero estaban con el mejor maestro. exacto. Entonces, la pregunta más que de juzgar es una pregunta Es de, muy de interesante. entendimiento, ¿no? Sí. De descubrir qué está pasando. De hecho, ¿qué diría aquí? Cambiemos el chip, ¿no? Exacto. Porque al final del día, sí, Dios estableció todo perfecto. Y lo que es imperfecto ¿Tiene un porqué? Tiene un porqué. Dice la física, toda acción trae una reacción. Dice la agricultura, lo que siembras cosechas, ¿no? Y así cada rama de la ciencia trae su consecuencia, ¿no? Sí. Dijeran por ahí otra, el karma, pero al final del día vamos a lo mismo. Entonces, nada otro es nombre. porque sí. ¿Por qué? Porque Dios estableció leyes. Y cuando algo no va ajustado a las leyes, y hablando de la herencia genética, si algo no, el producto no sale como debe de ser, ahí hubo una malinformación genética, hubo una transgresión de la ley que haga que los códigos pues no de la ley no resulten. funcione. Exacto. Entonces, Jesús les responde, fíjense qué interesante. Vamos a poner lupa aquí, dice, no es que pecó él o sus padres. Les cambia como que la pregunta, les dice, a ver, el punto ahorita no vamos a ver si fue él o sus padres. Dice, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Yo siento que no les quitó la idea que ellos ya traían de la ley que ellos conocían, de que lo que estamos platicando, que todo es herencia. No les quitó esa idea. Dice, para pronto, dice, el punto de hoy es que van a ver la gloria de Dios y su familia de este hombre la va a conocer y este hombre me va a empezar a ver. Pero efectivamente tienen razón. Hubo una consecuencia. Ahorita no vamos a ver quién. Gracias a Dios está Dios y la gloria de Él se va a manifestar. Así es. Es el único versículo y que tomamos incluso como conocedores de la Biblia para enseñar, para decir tantas veces, no es que no juzguemos, pero es el único versículo en toda la palabra de Dios que nos hace esta referencia, que repito, ahorita lo desmenuzamos un poquito, es más amplio de lo que hemos explicado tantas veces. Y así, con cada uno de los personajes que sobre todo Jesús sanó, vemos que son asuntos genéticos. No nos vamos a meter en ese tema, pero también el tema de la sexualidad, ¿no? También va por ahí. Está el Nuevo Testamento, está Pablo, está Pedro, y le dicen, mira, ya toda la ley a los gentiles, que si se circuncidan, que si el sábado, no son asuntos genéticos, el sábado no es un asunto como tal. Costumbre. Pero dice, ¿qué les decimos a los nuevos, a los griegos? 4 cosas que tienen que ver con perversión genética. Número 1, que no forniquen, porque los fluidos reproductores dicen que una gota de la semilla del hombre, de semen, guarda 1000 veces más la información genética una gota que una gota de sangre. Repito, una gota de semen guarda 1000 veces más a una gota. Y si con una gota de sangre en un laboratorio... Todo lo que sacan. Todo. Tu las sexo, plaquetas, tu edad, cómo comes, colesterol, azúcar. Enfermedades. Todo está ahí. Sí. Ahora imagínate en una gota de semen. ¡Wow! Todo esto. Entonces, si eso lo llevamos a la sexualidad, todo... me gusta pensarlo así en una analogía. Es como inyectar a una computadora una USB con virus. Sí. Toda la información. Todo lo que está aquí, ¡pum!, pasa a ser parte de todo el sistema. Están unidos. Qué interesante, ¿no? Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que dice tanta gente, ¿no? Ya que pide ayuda, dice, es que yo antes no era ansioso, es que yo antes no era mentiroso, es que yo antes no era borracho, no era... Y ya estamos todos mal informados genéticamente hablando. Primer cosa, no fornicar. Segunda cosa, dice, no lo sacrificado a los ídolos. Tercera y cuarta, dice, no consumir la sangre ni ahogado, que refiere a información genética. La sangre es el alma, o la que guarda la información de la semilla. Entonces,
Aún en el Nuevo Testamento dice, no contaminen su sangre, guarden su corazón, que es el que bombea la sangre, que es el que bombea la información genética que está en la sangre primeramente, porque de él mana la vida, porque de ello depende que estén sanos, fuertes, Claro. vivos, etcétera. Qué interesante. Sí, está muy cañón. Está muy interesante. La Biblia es un asunto de genética. Jesús vino a derramar su sangre. La Biblia nos enseña desde Génesis la semilla del ser humano. Ya lo vimos, el Adán. Y como el Adán tuvo una caída y se contaminó, se ensució, se malinformó genéticamente hablando, se requería que uno con el mismo linaje, Adán, Jesús es 62 generaciones desde Adán. Adán engendró a Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yaret, Enoc, el séptimo, Matusalén, Lamec y Noé. Llevamos 10. Otros 10 llegamos a Abraham. Noé engendró a Sen, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham. Y seguimos. Y llegamos a Jesús. Y Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre será entregado porque es necesario que alguien con tu misma sangre, con la misma información genética, exacto, regenere. Aquí, esta palabra me gusta. Regenerar habla de genes. Reinformar genéticamente hablando. Cuando nos hemos malinformado, se requiere que nuevamente esa sangre pura y limpia nos vuelve a llenar, a limpiar. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Wow. Fíjate qué interesante, una vez escuché que una vez un hermano iba en la carretera y recuerdo que se le ensució su motor. Ya no me acuerdo de qué, se me borró en este momento. El detalle es que dice que lavaron con jabón, con tantos líquidos y no pudieron. Pero que alguien le dijo por ahí, use sangre. Y que lavaron el motor con sangre y hasta brillaba. La sangre es la única capaz de limpiar cualquier cosa en el mundo. Sí, por eso ocupan el tema de la santería y todas esas cosas. Ocupan el mismo diseño que está en la escritura. Así es. ¿Por qué? Y quiero pensar yo, a lo mejor esto ya es una locura mía, ¿no? Que el consumo de sangre en rituales, por ejemplo, de gatos o de pollo, de otros, al beberla, ¿no? La persona que está en este ritual se informa de la información genética del ser vivo, el animal, lo suficiente como para, por ejemplo, los gatos. Yo alguna vez pensé, dicen que los gatos ven el mundo espiritual, ¿no? Sí. Se quedan como paraditos así de repente, no sé. Sí, como viendo. ¿Cuántas historias no hemos escuchado? Es decir, quiero pensar yo que tienen una percepción más despierta que nosotros. Más aguda. Y si me informo de su sangre del gato, a lo mejor, al menos por el momento, es como una droga para poder el momento navegar de mi ritual, en esos ambientes. Exacto. Por eso, bueno, también no sé si has escuchado que la gente en algunos lados toma la sangre del toro, va a los rastros y la primera sangre de la mañana es la que se toma. ¿Sí has oído eso? Sí. Yo creo que también por eso, ¿no? Porque dicen que también les da como la energía y digo, no sé. No es un tema para promoverlo, pero es un tema del ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Por eso es importante en nuestra creencia el tema de la Santa Cena. Ya, claro. Porque reinforma, ¿no? Sí, simplemente es símbolo. Sí, claro. Pero al final del día, justamente por fe, eso es sangre. Consumir la sangre de Cristo. Sí. El cuerpo y la sangre, dice. En memoria de mí. Pues, ¿qué hace la sangre? Ya lo dije, limpiarnos. Nos mantiene. Y nos codifica. Exacto, nos recodifica. Sí, tiene muchos temas, ¿no? Que podemos hacerlo. Pero sobre todo la información genética. Porque, por ejemplo, cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo. Era necesario que José no la tocara. Exacto. Porque le hubiera heredado lo de desde Adán. Sí. Y todo lo de los demás reyes. No hubiera servido la sangre de Jesús. Sí. Porque hubiera estado contaminada. Entonces se ocupó un cuerpo virgen, María, y el Espíritu Santo, obviamente puro, limpio, santo, para que surgiera nuestro Jesús y tuviera una sangre pura y limpia, capaz de limpiarnos a nosotros. Así es. Antes, no. Qué increíble. Sí, pues es que va uno como desmenuzando el tema de la importancia. Y digo, uno desmenuza desde arriba y desde abajo hacia arriba.
Sí. para ver de dónde venimos, qué tenemos que limpiar de nosotros. Porque sin duda, bueno, yo ya tengo mis niñas, pero hay gente que no tiene sus niños y no están escuchando, que la intención es que vengan sus hijos lo más sanos y lo más limpios posible. Esa es la importancia. Aquí una clave que me encontré, lo escribo en mi libro El viejo de la psicología, gracias a Dios, el ayuno. Porque ahorita que dices, queremos heredar algo o limpiarnos, muchos de nosotros consciente o inconsciente, nos hemos contaminado y lo sabemos. Uh-huh. Y Dios deja las pautas para decir, ok, yo te ayudo, mi sangre es más que suficiente, pero a ver, pon tu parte. Y decíamos el mandamiento, la cláusula dice, mas hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que cambian sus hábitos, las formas que les heredaron, las costumbres que les heredaron, a los que dejan de consumir mal esto o lo otro. Pero entonces para ello está el ayuno, las abstinencias. ¿Por qué pasan 40 años en el desierto? Porque Dios les limpió de todas las costumbres que habían aprendido en Egipto. Cosas viejas. No solamente costumbres psicológicas, tradiciones, sino hasta físicamente. Ahí comían puerco, animales impuros, y los pasa por el desierto. ¿De dónde agarras un puerco? ¿De dónde tomo Coca-Cola? Sí. Entonces los limpia y se fortalece el gen lo suficiente para que 40 años después puedan vencer a naciones, decenas de naciones. Y fíjate, ahorita que lo dices, estoy pensando, a veces Dios nos pasa por los desiertos como personas, como familias, en lo económico, en cualquier cosa. Y hablemos solamente del tema económico, ¿no? O sea, dices, Dios te tiene en un desierto. ¿Cuál es el desierto? Bueno, cuesta trabajo. Y te has fijado que tú estás hablando del ayuno, pero en esos desiertos, en donde Dios quiere modificar tu ser, tu mente, tu alma, todo lo que eres. Y hablando de hábitos alimenticios, porque es un tema donde nos hemos estado como iglesia también tratando de aprender el tema del cuidado, de la higiene, de los hábitos. La gente que más pasa por desiertos económicos, nunca falta la Coca-Cola, lo más sucio. Sí. O lo que más puede contaminar tu alma en el desierto es lo que más abunda. Lo que más causa placer a la carne es lo que más afecta al espíritu, en todas las áreas. Pero eso es lo importante. Sí. Isaías 58, el ayuno. Y nos habla de asuntos genéticos. Por ejemplo, ya el versículo 8, 9, te invito igual a que lo leas. Termina en el versículo 12. El versículo 12 termina así, lo quiero leer si me lo permites. Isra dice, Claro. después de haber ayunado, ya en el versículo 12, dice, y los tuyos, después de haber ayunado, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Está hablando de genes. Dice, después de haber levantará las ruinas. Sí. Tu ánimo, estuviste en depresión, ¿por qué? Porque te faltaba serotonina, dopamina, oxitocina, Todas las emociones. cortisol, todo lo que está en las emociones que va influenciado por las hormonas y son la respuesta a lo que estoy viviendo. Dice, ¿qué crees? Estás en desiertos, en sequedad, tus glándulas, el sistema endocrino ya no libera estas hormonas. Estás como muerto. Estás seco, como muerto. Y entonces el versículo 8 y 9 dice, serás como huerto de riego. Wow. Dice, serás como manantial. Dice, nuevamente volverás a dar. Sí, volverás a estar alegre, a compartir, a ayudar. Wow. Dice, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9, entonces invocarás, ya lo perdí, y te oirá Jehová. Es decir, estará lo suficientemente limpio después de haber ayunado y te escuchará Jehová. ¿Por qué? Porque estamos sucios. ¿Cómo puedo presentar? Moisés ayunó 40 días antes de ver, aunque de espaldas o en fuego, la presencia de Dios. Antes hubiera caído muerto, pero sometió su carne lo suficiente y su espíritu despertó. No había inmundicia después de 40 días. Imagínate, ¿tú crees que él estaba pensando, tarugadas o carnalidades, estando en desierto y después de 40 días? No. Entonces, perdón que te interrumpa, entonces estás sugiriendo, diciendo que para acercarnos a Dios, para estar cerca de Dios, es importante estar limpio físicamente.
Y Por el tema de los alimentos. así es. Ciertamente la Biblia, en su gracia, ya en los días de Pedro, él tiene una visión y ve animales descendiendo, animales que la Torá había dicho que eran Que estaban impuros, malos. como el puerco. Y Pedro, porque escuchó, mata y come. Y Pedro responde, nunca he No. comido cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que Que yo ya estoy santifique. santificando, ¿no? Ciertamente el Señor ya amplió y dice, ya pueden comer de todo, ¿no? Génesis 1:29 dice, toda planta les doy de comer. En la infancia de cualquiera de la humanidad o tuya, un bebé, dale frutas y verduras, con eso va a desarrollarse. En el siglo XV a Noé le dice, cuando ya cambió las cosas por el diluvio, le dice, todo lo que se mueve y corre os será para comer. Ya en la ley le dice menos puerco, conejo y algo. Pero ya en el siglo 40 ya le dice, come puerquito, no hay problema, no me enojo, ¿no? Sí. Quiero yo pensar, porque esta carne, por ejemplo la de puerco, que decimos es la más dañina, y bueno, sí lo es, pero contiene muchas Pero la toxinas. más rica. Ah, no es cierto. Pues sí, de hecho, sí. Pero contiene toxinas que ya después de los 40 años, ya difícil producimos, secretamos. Sí. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo ya va en declive. Y entonces yo quiero creer, que es una teoría mía, ¿no? Que Sí, ya sí, dice sí. después de los 40, porque en el siglo 40 Pedro le habla, dice después de los 40 años, ya come, ya es necesario, tu cuerpo lo necesita. Para que haya ese cóctel hormonal, le estás dando una ayudadita a tu cuerpo para seguir De generando. energía, proteína, Exacto. ¿no? Y esas emociones sigan fluyendo. Sí, sí, sí. Qué interesante. Entonces, ¿qué diría? Hablando del ayuno, porque es clave. Todo lo necesitamos. Así como un drogadicto, un alcohólico que necesita desintoxicarse de su alcohol, la sustancia que ha consumido necesita limpiarse. Y dentro del proceso de limpieza va a llorar, va a sufrir, va a ser un Va a sudar. desierto, va a sudar. Y la ansiedad, la falta de saciedad, decía. La falta de saciar esa necesidad que él solito generó. Pero es necesario para que vuelva a su estado más natural, más sano, productivo, como Dios nos hizo. Como cristiano nos hace falta mucho, demasiado. Pero es que es como la información de, tienes un problema, ayuna. Como la clásica, tienes un problema ahora. Sí, pero no me dices por qué ni en qué me ayuda. No lo hemos entendido, No lo hemos entendido. como lo estamos explicando ahorita. Exacto. Gracias a Dios, ¿no? El Señor nos muestra, estamos en la generación del conocimiento, de la información, no solamente en el mundo, sino, dice Daniel 12:4, en el último capítulo de Daniel, dice, la ciencia aumentará y correrán de aquí para allá. Pero está diciendo, en los últimos tiempos la ciencia, habrá conocimiento. Dice, tanto bueno como malo, ¿no? Claro. Ocúpenlo. ¿Por qué? Porque será necesario. Más viendo cómo está el mundo, el cristiano necesita estar fuerte para vencer todo lo que el mundo hoy día nuestros hijos. Sí. Las ideologías, lo que les enseñan en la escuela, si no los fortalecemos, no solamente física, sino psicológica y espiritualmente, imagínate. Por eso yo lo digo como mi comercial, o sea, la intención de que podamos compartir estos podcasts que estén al alcance de todos es eso, o sea, formar un criterio sano, tener información sana y bueno, que haya también una opción de contenido para las redes, porque pues todo el mundo ya nos ganó, menos nosotros. Tenemos que levantarnos, ¿no? Esta generación, hablando de genes, y pues ocupar el conocimiento que Dios Padre, nuestro Padre, nos heredó, hablando de herencia genética, para que nuestras generaciones, nuestros hijos, decía versículo 12 del 58 de Isaías, dice, levante las ruinas antiguas y vuelvas, imagínate estar como, ¿por qué no Adán? Digo, ya está bien difícil porque ya a mis 30 y tantos años, pues ya malinformé, ya no puedo recuperar quizá pero al menos estar en un estado muy sano, ¿no? Estar limpio. Que no yo sufra la enfermedad que sufrió mi padre, mi abuelo, ¿no? Por lo menos, ¿no? O conocemos a las familias, mira los Ramírez, son bien borrachos, mira los Pérez, son bien peleoneros. ¿Por qué? No, Porque son asuntos genéticos. Y por eso se conoce a toda la familia, viven igual, comen igual, hablan igual, la herencia cayó. Genética. Así es. Está muy fuerte, está muy increíble porque
Digo, creo que está muy digerido, está muy fácil como de entender. No es fácil de entender, pero está fácil como lo estás haciendo de poder entender. Y más sobre todo el tema del cuidado que yo siempre trato de compartir. Uno de los pretextos por el cual empezamos esto es para que la iglesia, nuestra iglesia, pudiera tener un contenido que no solamente del pastor, sino de amigos del pastor o gente que pueda aportar algo. Pero yo creo que esto va mucho más allá, amigo, porque necesitamos aprender a cuidar todo lo que somos para no contaminarnos y no contaminar a los que con los que vivimos. Una frase conocida por todos: somos lo que comemos. Es obvio que así es, pero imagínate llevar esa frase a la parte espiritual: somos lo que comiste hoy. Sí. Y no oramos, no hay una... No van a la iglesia. ¿Cómo estoy? ¿Qué pasaría si no como en una semana pues mis frijolitos y mi huevito? Pues voy a estar débil, cansado. Espiritualmente Sí, soy lo que... En el alma. ¿Cómo alimentas el alma? Aprendiendo un arte, leyendo un libro, estudiando la palabra de Dios, conociendo así, música, socializando, cosas así. Pero si no alimentamos nada, estamos enfermos. Y por eso es que el jovencito, ya lleva meses en depresión, pero no sale de su... Y no come más que el recuerdo, y el recuerdo es lo que está comiendo, ya pura chatarra. Sí, sí, sí. Necesita alimento para fortalecerse otra vez sus mecanismos de defensa psicológicos, emocionales, espirituales, y otra vez a lo que sigue. Está muy interesante. Entonces, amigo, un joven, por ejemplo, un joven de 30 años, digamos, es lo que come y es lo que comieron sus papás. Sí. Fíjate, así lo entiendo, o tratamos de resumirlo. Pero no solamente lo que comió, sino de lo que se alimentó su alma y se alimentó su espíritu. Es decir, que un padre que ahora tiene hijos o los hace fuertes o los hace débiles, que es lo que hablábamos hace un momento. Sí, generaciones. Pero uno tiene la capacidad, porque mucha gente puede tomar esto y decir, bueno, es que es el pretexto, es que eso fueron mis papás, pues así soy yo. Y no creo que haya justificación para decir eso. No la hay. Ciertamente una de las grandes fuerzas de la conducta y de lo que somos es la genética. Genética. Pero hay otras, platicábamos 3 fuerzas analizando, ¿no?, cómo funciona la conducta. La otra es psicología, ambiente y biología. Psicología, todo lo que ha entrado de información a través de mis sentidos y ha guardado mi cerebro, ¿no? Mi papá le pegaba a mi mamá, pero yo vi eso y dije, yo jamás le voy a pegar a una mujer. Modificaste el hábito, ¿no? Ambiente, yo crecí en ese ambiente, papá le pegaba a mi mamá y ya lo viví, ya sé si lo repito o no. Y biología, que al final del día, sí, a lo mejor mi papá tenía diabetes y porque comía puras carnitas y refresco y todos los días, pero yo ya empiezo a comer, me hice vegano, vamos a irnos al extremo, y ya le dio diabetes, a mí ya no me va a dar. Modifiqué mi conducta, el patrón, mis genes, los limpié. ¿Qué hace Daniel, el profeta Daniel? Después de que el pueblo de Judá estaba cautivo, y esa cautividad no solamente refiere a física, sino espiritual, en el alma. Dice que en esos días habían puesto altares en los lugares altos, habían cometido idolatría. Eso refiere, si lo llevamos de forma individual, a que somos cautivos de la ansiedad, de los pensamientos, somos idólatras de las personas, de un amor, de un desamor, de los deseos. Y nos volvemos cautivos, codependientes. Hablando de las toxinas también, ¿no? No sé, decía de la depresión y la estoy alimentando aquí en mi cabeza, aquí en el monte, en la mente, en lugar alto. Y entonces soy cautivo. Pero entonces, ¿qué hace Daniel? Son llevados cautivos y hay un pequeño grupo de Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, dice, vamos a ayunar o vamos a hacer una dieta, ¿no? Sí, la dieta. Vamos a hablar de dieta, ¿no? ¿Qué hace la dieta? De hecho, frutas y verduras, sobre todo las legumbres verdes, son desintoxicantes. Nos limpian de aquellas toxinas que ya están hasta de más, acumuladas, y que son las que nos llevan a comportamientos repetitivos, improductivos, como ser flojo. A ver, otra vez. Ya te entendí. Sí, Yo ya sí. la sé.
vamos a despacito. Desmenuzarlos. Ok, Daniel hace una dieta para modificar. Yo creo que él ya tenía esa revelación, ese entendimiento. Sí, Dios lo escogió. Sí. Entonces ya tenía ese hábito de decir, bueno, todo lo que es verde, que son lechugas, espinacas, calabazas, De casi chícharos, todas todo lo las que tenga que ver. verduras, casi todo lo que no nos gusta, Sí. por algo. Entonces, él hace esa dieta, médicamente o naturalmente desintoxica de las cosas que ya está contaminado nuestro cuerpo, sucio. Sí. Entonces, en lo natural desintoxica y en lo espiritual También. lo mismo. Porque en el alma, en el espíritu hay una desintoxicación. ¿Cómo decirlo? ¿Por qué psicológicamente? Porque en el momento que vamos a decir que yo voy a ayunar, imagínate, ya llevo 3 días de puras frutas y verduras. Primeramente en lo biológico empiezo a quemar lo sobrante, las grasitas, mi cuerpo empieza a decir, no, espérate, dame mi alimento, nomás me estás medio matando, así va a decir. Me estás mareando. Sí, entonces empiezo a tomar los sobrantes, obviamente empiezo a adelgazar, eso habla de que empiezo a desintoxicarme. Y pasa lo mismo en el alma, porque ¿qué crees? Que mi cerebro, mi capacidad de entendimiento me va a decir, sí, tan rico que son las carnitas. Empiezo a valorar. El bistec. Sí, el bistec. Me estás antojando. Entonces, psicológicamente, también empiezo a reforzar, porque digo, no, yo tengo que aguantar. Apenas llevo 3 días y voy a hacer la dieta de Daniel y son 10 días, me faltan 7. Entonces, psicológicamente estás fortaleciendo tu voluntad, Sí, claro. tu razón. Entonces pasa lo mismo en el espíritu. Obviamente la carne, que es la que te lleva a conductas de todo tipo, inclusive lo voy a decir así, masturbación, mirar pornografía, que ya son deseos porque nos ha causado mucho placer y liberado estas toxinas. Y inmediato. Exacto. Entonces te empiezas a liberar o a desintoxicar y entonces el espíritu empieza a fortalecerse cuando la carne empieza a hacerse chiquita, así como que, no, pues ya estoy débil, no puedo hacer más, no estoy liberando las toxinas que te provocaban ese deseo carnal. Y el espíritu se fortalece, la carne mengua y entonces hay una reacción en cuerpo, alma y espíritu. Ok, entonces ese es un comercial. Sí. ¿No? El tema de si tiene algún problema con la masturbación o con la pornografía, que es un tema también muy interesante. Y hoy en día, ¿no? Digo, yo creo que siempre. ¿no? Ok, sí. Es un tema de siempre, de toda la gente, o de la mayoría. Sí. Pero, si hay un problema con eso, pues que ayune, ¿no? Sí. Digo, ayuda y tiene que ir con un seguimiento de algo que entre a la mente, como información, como palabra de Dios. Hace rato hablábamos del enamoramiento, que es una recodificación neuronal. Sí. El ayunar provoca lo mismo. Bajo el momento, el efecto del ayuno, también se hace una recodificación neuronal. También modifica los hábitos. El ejercicio también, ¿no? Sí. Obviamente el ayuno trae un resultado mayor porque lo enfocamos como cristianos sobre todo a un toque espiritual, ¿no? Es decir, decimos en ayuno y oración. Estás en ayuno, estás leyendo la Biblia, sabes que no puedes mirar lo que no, escuchar lo que no, caminar por donde no. Entonces tu mismo cerebro te empieza a decir, así es como te debes de comportar diario. Y en el ejercicio a lo mejor, pues, obviamente sí te ayuda al cuerpo, pero es más el beneficio más para el cuerpo. A lo mejor un poco para el alma, ¿no? Fortalecer, ¿no? Lo voy a lograr. Sí, también el tema de modificar hábitos, como dijiste hace un momento. Es muy importante saber eso, que hay soluciones prácticas, pero están en la Biblia. Sí. Que el ayuno viene de la Escritura. Así es. ¿no? Pero, ¿sabes? Me gustó mucho este tema. El ayuno va a generar, cambiar hábitos. Porque incluso tener una casa limpia tiene que ver con un hábito sano o no sé, una expresión de lo que tú eres para ver tu casa limpia. Expresa tu personalidad, lo que hay en tu mente y en tu corazón. ¿Qué pasa en los días de Jonás? Está en Nínive y le dice, la voy a destruir porque están mal, están como Sodoma y Gomorra, ¿no? Sabemos, ¿no? El contexto. Y dice, pero una cosa vamos a hacer, ve Jonás y diles, si ayunan, les voy a dar chance.
Dios le dice a Jonás, ve y habla con los de Nínive. No vamos a entrar al asunto de la ballena y esa es otra historia. El asunto de la genética le dice, Nínive está sucio, hay una perversión generacional, todo el pueblo. O ayunan, fíjate qué interesante, dice, incluso los animales. Porque era lo que comían. Sí, sí, sí. Hablando de Era el toxinas, alimento. ya lo hablamos. Entonces, aunque yo me limpie, pero si vuelvo a comer lo mismo, decíamos, somos lo que comemos, pues otra vez me voy a informar. Entonces dice, no, incluso que los animales ayunen, ¿no? Ujú. Y entonces ayunaron y entonces dice, ok, les voy a dar chance, porque es un gen que no va a morir, es un gen, la ciudad de Nínive, que todavía puede reproducirse. Si no, de lo contrario, ¿qué diríamos? Es cizaña, es una genética que va a Sucia. contaminar otros pueblos, ¿no? Imagínate Nínive, ya todos dañados y ensuciando otros pueblos, sobre todo hace 2500 años más o menos. Entonces dice, o se limpian o O nada. Por eso digo, no tiene, a lo mejor no tienen mucho que ver, pero el hecho, amigo, de que los animales les ponen dieta es para igual cambiarle su genética, ¿no? o les inyectan los O les inyectan transgénicos. cosa Sí. para contaminar. Que hoy en día, pues ya todo lo que comemos ya está pervertido genéticamente hablando. Sí, como los pollos. Los animales, sí. Para pues, hacerse ricos ellos. Sí, sí, para que salga más, Híjole. más económico. Sí, no, Pero bueno, la importancia de cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro interior, el ayuno. Del ayuno yo creo que de muchas cosas, ¿no? sí. La Biblia está lleno de estos ayunos. Desde la cuarentena de Noé, que representa eso. Las cuarentenas son eso, limpieza. ¿Por qué llueve Como el tema del COVID que decías. Sí, es una cuarentena. ¿Qué pasó y te dio el COVID? Que estabas trabajando, te vas a cuarentena, te vas a limpieza, a una etapa de desierto. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué la palabra cuarentena? 40. ¿Por qué Éxodo, que nos cuenta esta travesía, tiene 40 capítulos? ¿Por qué 400 años de De silencio? silencio. Y así, ¿por qué 40 días Jesús ayunó, Moisés ayunó, Nínive 40 días? Es decir, hay etapas. El 4 es muy importante, dice hasta la cuarta generación. De hecho, dicen los nutriólogos que de la cuarta a la quinta hora empieza el ayuno. ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, O sea, el amanecer. vamos a decir, si cené, todavía hago digestión en la noche, pero ya en la mañana mi cuerpo me pide. Ya Sí. cuando tu cuerpo te empieza a pedir, es cuando en realidad te empieza el ayuno, porque tu cuerpo dice, dame lo que necesito para metabolismo, te va a dar energía, es necesario. Pero como no se lo doy, ya entonces empieza a exigir y empieza a tomar de los sobrantes. Entonces, cuando ya te da hambre, de ahí en adelante empieza el Ya ayuno. cuenta. Así Ok. es. Y de la cuarta a la quinta hora es donde ya dice, no, espérate, ya te pasaste 4 horas, tenía todavía como que podía aguantar, pero no me das, voy a empezar a agarrar de lo que está de más ahí. Ujú. Sí, sí, sí. Oh. O sea, la Biblia no se equivoca. No, Desde nunca. siempre pues nos revela, ¿no? Hablando de asuntos genéticos, el cómo equilibrar, el cómo estar en momentos sanos, saludables, en cómo fortalecernos. Ya lo vimos, cuerpo, alma y espíritu. Ok. Quiero regresar un poquito, amigo, en el tema de los hábitos. Ya para cerrar. Muy bien. El tema de los hábitos, a mí me importa mucho. Yo como pastor de la iglesia me doy cuenta de los hábitos de la gente. Sí. Mientras yo estoy enseñando, yo veo a la gente tener malos hábitos, como el dormirse, como el hablar donde no tienes que hablar. Son hábitos, son malos Sí. hábitos. Interrumpir, no sé, malos hábitos como el comer. Cuando estás comiendo ves gente con malos hábitos. Gente que va a una casa y tiene malos hábitos. Sí. Todo eso es algo importante que si no se corrigen, van a pasar por sus hijos y Los por sus hijos de nietos y van a seguir. Eso a mí me preocupa mucho. ¿Podemos hacer un resumen de cómo corregir esos hábitos? Claro, volvemos al mandamiento. Más hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una persona con malos hábitos, por eso es a veces tan difícil, decimos siempre, cuando nos hacemos cristianos, dice, es que me iba mejor antes. Así como la generación en el desierto de los israelitas, es que en Egipto comíamos bien rico y aquí no. Cuando alguien se hace cristiano, trae muchos malos hábitos de herencia genética y mis placeres carnales.
Y llegas a la iglesia y te dicen, no, es que ya no hagas esto. No, ¿cómo crees? Y empieza la recodificación en el primer amor de Que estos muchos las hábitos. reciben y que muchos, Muchos, ¿no? renuncian. La gran mayoría dice, no, es que de verdad está bien difícil, es que ¿por qué esto? ¿Por qué me quieres quitar mis malas palabras? ¿Por qué me quieres quitar mi alcohol? ¿Por qué si nomás me tomo una de vez en cuando? ¿Por qué me quieres quitar mi mal carácter, mi hacer tranzas, ¿no? Porque entonces la Biblia para modificación de hábitos, nos empieza a corregir. Obviamente hay beneficios, miles, promesas, riquezas, porque obviamente alguien flojo no va a acumular riquezas, Claro. dice la palabra de Dios. Obviamente alguien, vamos a decir, maleducado, difícil se le van a abrir puertas, incluso en su negocio. Tú ya no regresas a un negocio de me trataron bien mal. Sí. Y cuando te haces cristiano, empiezas a modificar esos hábitos y empiezas a ser amable. Ya dejé de ser enojón, entonces otra vez las personas se empiezan a acercar a ti, ¿no? Cuando eras enojón, no, es que lo malo empiezas a decir y siempre está de malas, te dice y no te dice. Y entonces la Biblia te empieza a informar el alma lo suficiente como para entonces fortalecer. Por ejemplo, un depresivo. Es que nadie me quiere, es que estoy solo. No me llama. Pero leí la Biblia y aquí dice, yo estoy contigo, yo seré tu Dios. Soy tu roca fuerte, soy tu escudo. Entonces mi cerebro ya no me va a decir es que nadie me quiere, porque la información que entró a mi cerebro, a mi alma, va a decir, Dios me ama. Entonces empiezo a modificar el hábito y ya no voy a estar deprimido. Al contrario, voy a decir, no, pues Dios está conmigo, si nadie me quiere. Mientras tenga a Dios, voy a lograr, me voy a levantar, voy a hacer, voy a producir. Por eso produce un efecto mayor el impacto de la palabra de Dios en una persona que es nueva. Sí. Está en ese momento, vamos a... Porque quiere un ajuste, necesita un ajuste. Y la gente que está ya en la iglesia como viciada, le cuesta más trabajo modificar sus hábitos. A veces yo soy, lo llamamos cristiano de cuna, ¿no? Nací en un... Entonces mi educación siempre fue ajustada a principios bíblicos. Y entonces pasa lo que estás diciendo, que ya siendo grande, mi mente me empezó a decir, ¿tú por qué no tomas? Y ve todos tus amigos, sí. Y se ve que se la pasan re a gusto, ¿no? Fuman, toman, mujeres, bailan y sonríen. Y obviamente uno psicológicamente pues sí se pregunta, ¿no? Uh-huh. Y aunque nunca, en mi caso, nunca negué a Dios o nunca dije me voy a ir de Dios, no, siempre lo he amado, pero sí, pues sí se ve que se disfruta, ¿no? Sí, pero sí. Uno va entendiendo, ¿no? Ya va madurando y haces una comparación, incluso distingues, ¿no? Que a veces muchos de estos placeres nada más son momentáneos. Y al contrario, no te hacen perder muchas oportunidades. En realidad no te traen felicidad. Si acaso una felicidad momentánea bajo el efecto del alcohol, ¿no? Que después pasa lo mismo que el placer inmediato. Después viene el remordimiento. Exacto, la cruda moral. Moral. Y todos los hábitos que dice la Biblia sí te traen una felicidad permanente, un gozo permanente, una paz permanente. Y además, bueno, sí es permanente, pero tiene que seguir siendo alimentada. Claro, como por todo. Por eso no tienes que... Todos los días comemos. De congregar. Todos los días comemos. Uh-huh. Si dejas de leer todos los días la palabra de Dios, vas a enflacar. Si dejas de ir a la congregación, efectivamente. Exacto. Entonces. Está chido, amigo. Ahora termino con esto. Digo porque hay muchos temas que hablar. Sí. Hay de estos libros y hay muchos libros más. Así que, bueno, ahí los va a tener como a la mano, ¿verdad? Sí. Dijiste una palabra, recodificación. Y me gusta porque la recodificación para la gente que es nueva, que escucha la palabra de Dios o escucha un testimonio, dice, yo quiero recodificarme de esta forma. Quiero que esto suceda en mí. Sé que tengo que cambiar esos hábitos. La gente nueva, la gente que recién escuchó algo, vio que le impactó algo, por voluntad quiere ser recodificada. Y mucha gente, y hablo de gente nueva porque haz de cuenta que la gente nueva que ha venido a Cristo, que nos ha tocado a nosotros enseñarle, es gente que ha sido recodificada en un tiempo de enamoramiento, como dijiste hace un momento. Un tiempo en donde quieren comer de Dios, quieren hacer lo que tú digas, quieren
Y mientras permanezcan en ese amor por Dios, por el servicio, por la iglesia, por los pastores, creo que en ese tiempo de amor van a seguirse recodificando de muchas maneras. Pienso que eso pasa. Sí, la palabra que en realidad utiliza la Biblia es regeneración. Yo la hablo en un término más científico, Sí. según. No, yo ocupo la recodificación porque creo que es muy fácil de entender. Es la que a mí más uso, ¿no? Pero en realidad refiere a lo mismo. Como hace rato que hablamos maldición generacional, la palabra bíblica, y yo lo llevo a un término más ajustado, digamos, hoy en día, maldición generacional, malinformación genética. Igual, ¿no? Regeneración, reinformar genéticamente, recodificar. El ADN es el tema, está en códigos, números y letras ordenados en los cromosomas y las hebras. Sí. Entonces, Ceros y unos. recodificación refiere a eso, a ordenar nuevamente a un estado más equilibrado, sano, como debiera, como estuvo. Es necesario que diario nos alimentemos. Un cristiano que está en su primer amor tiene la facilidad, decíamos hace rato, el enamoramiento, para que no le cueste mucho el modificarse, porque bajo el efecto, vamos a decir, del amor, del enamoramiento, decíamos, liberamos las toxinas que nos llevan a darnos valor. Hay estimulantes internos, las toxinas. El detalle es que efectivamente cuando dejamos de reinformar de esos buenos hábitos y que estamos aprendiendo y sanos, regresamos otra vez como un estado de pasividad. Necesitamos nuevamente un impulso. Por eso dice, te exijo que vuelvas a tu primer amor. Exacto. ¿Sí o no? Genial, sí. Ese es la cláusula para decir, ok, se te está acabando el amor, se te está acabando la emoción por adaptarte, porque el enamoramiento es esa parte de adaptación. Sí. Entonces cuando en la iglesia la gente dice es que ya no me siento a gusto, es que ya no me llaman, bueno, no dice que el pastor te enamore, dice tú exígete volver a enamorarte. Sí. ¿Qué es lo que hago yo un llamado en el tema del matrimonio? Tú no dejes que esa llama se apague, porque si no dejas de aprender, porque en el matrimonio eso es lo que siempre hacemos. Yo digo en el matrimonio, llevo 15 años de casado y le hablaba no me acuerdo con quién lo dije, estaba aquí sentado y decía, el amor, no dejas de enamorarte, o sea, el amor tiene que seguir creciendo porque va madurando, pero sigue habiendo esa llama por agradar, por amar, por verte bien, que es uno de los cuidados que mucha gente abandona, el hecho de estar casado. Ya llevo 15 años de casado, voy a dejar la panza. O sea, es parte de eso, de seguir. Íbamos a escoger en lugar de este tema, decía Isra, etapas de desarrollo, lo llamo biopsiconeurosocial. Lo que quiere decir es que hay etapas de crecimiento biológicas, emocionales, psicológicas, de amor. De amor. Y cuando dejamos de crecer, justo lo que estás diciendo, hablando del amor a la pareja, dejo de crecer, te estancas, te aburres, te secas, ya no tienes que ir por más ajustado a las etapas nuevas, a la madurez que esa relación te está exigiendo. A lo mejor al principio generabas en la pareja como hombre a lo mejor a una mujer con una rosa, wow, la enamoré. ¿Qué crees? No, ya no ya pasaron 15 años. O le llevas un ramote de 500 rosas. Un auto. O un auto, efectivamente. De veras parece broma, pero es exacto. Sí tienes que ir creciendo eso, ajustado a lo que hay. Claro. ¿No? Por supuesto. Paso a paso. Sí, y ese es el llamado para la iglesia. Yo sé que hay gente que no va a una iglesia, pero la exigencia es la misma, estar creciendo. Así es. Gente que va a la iglesia, pues el llamado es ese, que no dejen de enamorarse por lo que hacen, ¿no? No solamente por la esposa, sino también por la iglesia, también por el servicio, también por Dios, también por su economía, también por los hijos, no sé. ¿Qué es lo que veo en muchas generaciones de cristianos? Que efectivamente dejamos de crecer, porque a lo mejor ya llevo 2 años, ya me leí, es más, toda la Biblia, estaba emocionado. Pero ¿cuál sería el siguiente paso? Compartir lo que ya aprendí. Y ya no quieren salir a evangelizar. No, es que me da pena, pastor. Espérese, 2 años, si usted estaba aprendido, ya pasaron 8 años más y usted se apagó estos últimos 6 años. Porque no compartí, es decir, dejé de crecer. Y los ministerios son así y así y así, cada vez
jamás te vas a dejar de enamorar de Dios y del servicio y de la obra y de edificar a otros cuando sigues creciendo y sigues avanzando y compartiendo. No hay límites, en Dios no hay límites. El detalle es que nos hemos estancado porque no queremos trabajar. Exacto. Y bueno, y no queremos trabajar porque la información ha estado incorrecta. Exacto. Pues amigo, qué padre tiempo pudimos pasar. La verdad es que hay cosas que sabemos porque pues es el mismo trabajo, pero bueno, desmenuzado a la revelación, a tu conocimiento, a tu profesión, porque también es una profesión, pues nos trae mucho anhelo, mucha más hambre, Gracias mucho más a deseo de Dios. aprender. Así que este podcast la gente lo pueda ver, la gente lo pueda recomendar. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos otro? Me encantaría, sí. Pues, con mucho gusto. Gracias, Isra. ¿Algo más que quieras agregar, amigo? ¿Quieres presentar tus libros? Ok. Me parece que los vas a subir, ¿no? Y los vamos a tener ahí en nuestra página. Ahí los pueden buscar o me encuentran en Facebook como Israel Ríos. Búsquenme alguna opinión. Me encantaría saber sus sugerencias, comentarios. Si desean algún libro, en este momento solamente conmigo los encuentran. Pero háganmelo saber y vemos cómo se los hacemos llegar. Y pues estamos ahí a la orden, a cualquier invitación, taller, conferencia. A cada quien Dios le dio, ¿no? Por lo menos un ministerio, a veces les dio uno y lo vas desarrollando y terminas con 2, 5, 10. Y bueno, el ministerio que a mí Dios me ha dado, pues es ¿no? Del conocimiento y lo comparto. Entonces, vamos a decir, es para lo que soy bueno. No seré bueno en muchas otras cosas, seguro tú, Israel, en otras cosas eres mucho mejor que yo. Es lo que a mí Dios me dio y entonces para eso estamos, a la orden, para servirles. Como psicólogo, igual, psicólogo, si alguien quiere alguna consejería, algo así, con mucho gusto también. Desde una perspectiva bíblica. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Isra. No, pues muchas gracias. Diego, mi hermano me había hablado de ti. No se había podido por algunos temas ya agendados, pero ya se dio la oportunidad de poder compartir. Pues hacemos otro, ¿te parece? Sí. Porque hay muchos temas. El comportamiento humano, vamos a hablar del comportamiento humano. ¿De qué más? Etapas de desarrollo. Etapas de desarrollo también muy interesante. Es genial, sí. Patrones bíblicos, le decía, todo lo que vivimos ya está escrito en la Biblia. Lo replicamos. La numerología también. Numerología bíblica. El tema de las estrellas. El tema de las estrellas, ¿no? Un tema que es un tanto controversial, pero bueno, lo vemos así como hoy. Aunque es un tema controversial o pocas veces tocado. Y profundo también. Y desde una perspectiva bíblica, que obviamente, porque hay quien habla de astrología y de astronomía, no, en su ciencia sana. Sí, tiene que ver con el fundamento bíblico. Pura Biblia. Sí. Y con ciencia comprobada, ¿no? No ciencias ocultas, ni pseudociencia, no, ciencia comprobada. Sí, claro. Pues Isra, mucho gusto en conocerte, mucho gusto en platicar contigo, gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a meter estos libros ahí en la página para que se puedan vender y que más gente lo conozca. Isra, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Familia, nos vemos pronto. Por favor, comparta este podcast. Escríbale a Isra, por favor. Israel Ríos Martínez. Bendiciones. Nos vemos pronto. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.